un sistema de elección. Esto tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, tiene que ver también con las autoridades políticas de una provincia que debería elegir a los mejores siempre. Sin embargo, siempre está el atajo o el poder que domina una situación que por ahí nadie se da cuenta, o sí, que acá hay a nivel nacional un parlamento que es el que va diciendo. Por eso cuando dicen que mi ley va a hacer esto, lo otro, y dice, che, ¿cuántos diputados va a tener? Y por eso le vamos a pedir a nuestro operador que le hagamos escuchar. Ya voy a decir con quién estoy acá en el piso de la radio, porque ese va a ser seguramente el disparador de muchas cosas. Pero quiero que en este caso que Andrés Malamud, que es cortito esto, nos va a contar en un ratito respecto de lo que pasó en las PASO, de que quién ganó, quién es el mejor, dónde están las ventajas, las desventajas. Y ahora sí les digo, está con nosotros Horacio Rodríguez del Cid, un abogado, un hombre, un militante, pero además un hombre que con mucho afecto a las cosas nuestras, y además dispuesto a hacer contribuciones, aquellas contribuciones naturalmente que no caigan en saco roto, que uno siempre está cansado de hacer aportes seguramente, pero Horacio nos va a dar la oportunidad de que le preguntemos cosas que él como abogado las vive, y también como trabajador en las instituciones como los gremios y demás. Pero lo cierto es que lo que yo quiero plantearle a usted, señor, a usted, señora, es que nos demos cuenta que minuto que no analizamos las cosas y después puede pasar cualquier cosa. Acá se dan circunstancias muy desagradables, que nos encontramos de un día para otro con una situación distinta. Ojo, ya venimos muchísimos años en esto, y si yo le diría que en vez de haber ganado Fernández hubiera seguido Macri, bueno, sería otra cosa porque sería una continuidad. Esto produjo un desajuste, pero desajuste porque son políticas distintas, y además no hay una sensación de, ya nos va a contar también Horacio, en esta historia política argentina, de buena relación entre los dirigentes políticos del oficialismo, de la oposición, buscando la buena. Ya de por sí Cristina no le quiso entregar el bastón a Macri. Bueno, todos esos desaguisados creo que proponen cosas distintas en un país que necesita mucha disciplina. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Horacio? Bueno, estimado amigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día a vos, a toda tu audiencia, al operador. Y bueno, gracias por invitarme siempre, a vos que sos un defensor de la libertad de expresión en esta realidad tan restrictiva que hay sobre la libertad de expresión. Bueno, vos siempre has sido una persona que la has defendido hasta en los momentos más difíciles. Entonces, siempre un placer estar charlando con vos sobre los temas que nos tocan. Nos han pasado cosas en lo personal o en lo profesional, pero creo que esa experiencia uno siempre trata de volcarla, decir cosas superadoras. Cuando viene en un gobierno democrático de la década del 90 y es el coprotagonista de la quema de 2 autos de parte de mi casa, creo que eso te hace mucho ruido y además te predispone. Podríamos decir que uno podría estar hablando de esto siempre. No hace falta. Es decir, los grandes ejemplos se dan porque la gente lo sabe. Sí, sí. ¿No es cierto? Y a vos te pasa que lo que haces como profesión de abogado, te gusta hacerlo, sos defensor de la gente, y el abogado por definición hace eso, y lo que no puede hacer con eso no lo hace directamente. Se niega. Se niega, no porque no sea profesional, porque esta vez no resiste el menor análisis. Queremos siempre el bien, no el mal. Hay una parte que es la parte ética y la parte moral, ¿no? Claro. Además de los intereses de la subsistencia, hay límites a esos intereses de la subsistencia, y eso lo pone la ética y la moral. Justamente estamos viviendo un momento, creo yo, donde los intereses individuales, el abuso
del interés individual, la impunidad, están haciendo estrago en este país, ¿no? El egoísmo y la falta de límites éticos y morales que permitan plantar un proyecto político capaz de resolver los problemas principales que tenemos los argentinos. Es puja de intereses con una decadencia moral y ética y una incapacidad para construir un proyecto colectivo que nos saque de todo esto, ¿no? La fragmentación social, la división, la dispersión, bueno, eso tiene que ver con todo el caos que estamos viviendo, ¿no? Ahora, Horacio, ganó la fórmula Orrego Martín las elecciones del mes de mayo, 14, y por supuesto hubo una modificación de las reglas de juego muy abrupta en el mes de diciembre de aquel año que se determinó. Y bueno, y eso generó, ese cambio de reglas de juego, generó toda una disputa o un debate, si querés, o una polémica, ¿por qué no? Bueno, y las consecuencias están dadas en esto, ¿no? Es una transición también bastante larga, ¿no? En términos de que cuando perdés y como tenés que entregar el poder, ¿no? Sí, yo creo que este es un proceso de caída en picada del gobierno provincial, debido a diversos factores, ¿no? Hay factores personales, factores locales, factores nacionales, pero es un gobierno que después de su primera gestión, el gobierno de Sergio Uñac, desde mi punto de vista, empezó a tener enfrentamientos con muchos sectores sociales, médicos, docentes, trabajadores municipales, en general. Empezó a tener enfrentamientos muy fuertes. Empezó a desviarse por apetencias individuales, querer ocupar espacios nacionales, empezó a acumular vaivenes políticos, que estoy con La Baña, que estoy con Urtubey, que estoy con generó traiciones muy profundas, traiciones a quienes, por ejemplo, José Luis Gioja había sostenido, defendido, impulsado, dicho de las palabras propias de Sergio Uñac, una puja de poder, de intereses, que fue evidentemente desde el punto de vista político totalmente mal llevada, porque trajo a la derrota de ambos. Tal vez le habrá dado algunos resultados en otros campos, ¿no? Pero no en el campo político, desde el punto de vista electoral, en cuanto a las últimas elecciones. Además de esos enfrentamientos, un rumbo errático en lo ideológico, ya que se veía ya desde el gobierno de Macri, un gobierno muy complaciente con las políticas de Macri. De hecho, le votó muchísimas leyes, creo, los diputados, ¿no? Hablamos de la deuda, hablamos de un montón de situaciones ahora, pero acordemos cuando se le dieron facultades a Macri, quienes intervinieron en esos momentos, ¿no? Una complicidad, si se quiere, en algunos puntos ahí. Además de eso, entró en una situación nacional compleja, porque vino el cambio con Alberto Fernández, y Alberto Fernández, en vez de hacer lo que pregonaba en la campaña, hizo todo lo contrario, sobre todo, desde mi punto de vista, arrugó ante los grupos de poder más concentrados y más minoritarios de este país y del mundo también, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Y permitió, por ejemplo, de que la corrupción, porque la deuda externa es un acto de corrupción, fue una entrega de fondos internacionales que se hizo para una campaña electoral, para la evasión, para la fuga de capitales. Lo dicen los mismos actores, ya esto es casi tragicómico, ¿no? O sea, que todos reconocemos que hay el Fondo Monetario mismo reconoce que ha otorgado un empréstito violando sus normas, corrupción, eso es corrupción. Y tenemos un gobierno que lo acepta
políticamente lo legitima desde su origen, cuando toda la campaña pregonaba lo contrario, y se cree que porque haya una causa judicial en curso, nos vamos a comer el verso de que esté enfrentando el endeudamiento ilegal y esa corrupción que fue la deuda. Y también el no enfrentar a los grupos minoritarios que sabemos en este país desde siempre, porque hay crisis para el 80%, pero hay algunos que viven muy bien, o sea, la patria financiera, como se le llama, los especuladores financieros, los grupos concentrados de exportación, que manejan los principales productos primarios que se colocan en el mundo, los que manejan los recursos naturales y hacen pingües ganancias y se la llevan toda, como que eso se la llevan toda, eso es lo que se llevan toda, se llevan la nuestra, porque los recursos naturales son los nuestros, el sol es nuestro, el agua es nuestra, la tierra es nuestra, sin embargo todos esos recursos van a parar a pocos bolsillos, ¿no? Por ahí se quejan de que Argentina, de lo que de regalías y todo esto, ¿no? Cuando son míseras nuestras regalías comparadas con países latinoamericanos. El otro día estaba viendo la ministra de España, la primera ministra de Italia, tremenda, la Peloni, ¿saben? Peloni, ¿no? El apellido. Le ha clavado un impuesto de 40% a los bancos en la especulación financiera. Y aquí el dólar es una timba, es una tremenda, o sea. Entonces, Fernández, en vez de enfrentar a quien tenía que enfrentar y ponerse del lado de quien se tenía que poner, que el pueblo, la actividad productiva, los trabajadores, va sucumbiendo, como también le pasó a Macri. Acuérdate, Macri decía, yo voy a bajar la inflación, es muy fácil. Claro, como todos sus amigos son las clases del poder, él dice, claro, me van a ayudar. No, ellos se ayudan al bolsillo, como decía el general, la víscera más sensible del bolsillo. Si pueden sacar pingües ganancias con la especulación financiera y la timba, chao, olvídate del argentino, olvídate de Macri, olvídate de todo. Entonces, creo que esto también tiene que ver con la caída del gobierno provincial y evidentemente lo que visualiza la sociedad, una putrefacción al interior del gobierno. La sociedad cuestiona mucho, creo yo, y ha salido, no porque lo diga yo, salió en las encuestas y la gente lo dice en la calle, mucha gente lo dice. Está tachado de corrupto, está tachado, qué feo irte con ese mote, ¿no? Está asqueada de los privilegios. Bueno, estamos viendo lo que ya vamos a profundizar ahora, el tema de la cuestión judicial, ¿no? De la designación de los funcionarios, de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La gente también, y bueno, esto ha llevado a una debacle electoral muy fuerte de quien tenía todo el poder, manejaba la justicia, el poder legislativo, el poder económico, el poder ejecutivo, tenía un control social muy fuerte en la provincia. Y hoy día termina, si vos lo sacás a los porcentajes de votos con términos de la relación de la población de San Juan, con un apoyo del 8,7% de los sanjuaninos, menos de un 10%. 8. Claro, si vos lo sacás en relación a los habitantes, ¿no? Y los votos. Después aumenta con la cantidad de electores, los 2 y pico %, y después se va a los votantes. Después a los votantes un 17% más o menos. Y además es más o menos lo mismo que sacó Rubén Uñac, que hay un punto aparte con Rubén Uñac, porque todos decían que sufrió mucho Rubén Uñac, maltratos, más allá de las coincidencias, disidencias, gustos o no gustos, se expuso y no fue defendido desde mi punto de vista, ni siquiera por el propio hermano, de las agresiones que sufrió con sus problemáticas de salud, etcétera, etcétera. Pero tampoco el gobernador ha sacado mucha diferencia con relación a lo que sacó el hermano en ese momento. O sea que el problema no es el hermano, ni los escraches que le hicieron. Y vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora en la definitiva, ¿no? Entonces, todo esto ha generado estas condiciones que se han dado para que la oposición que se venía construyendo, principalmente los dos candidatos Juntos por el Cambio, como que se llama ahora, los referentes de producción y trabajo, ¿no?
Marcelo Rego y Fabián Martín, ambos que vienen ya con una trayectoria, Fabián desde concejal, llegó a intendente, Marcelo desde sus 2 intendencias, luego ganó su hermano, 2 personas que se han ido instalando desde el trabajo territorial de sus departamentos y sus gestiones que han sido revalidadas en todas las oportunidades que se han presentado. San Juan tenía una alternativa con potencialidad, porque vos has visto que las otras alternativas, esas fabricadas en 5 días, no prenden para la cuestión local, no hay mileis acá, ¿no? Pero sí, eso lograron reunir a parte de una oposición bastante diversa, ¿no? Además de Producción y Trabajo, partes del PRO, partes del radicalismo, partes de mucha gente que proviene de distintos sectores del radicalismo, peronismo también, parte del peronismo. Y bueno, dieron resultado que cambió el timón del gobierno de la provincia. Desde mi punto de vista, sintéticamente, esos son algunos de los factores importantes. Y bueno, ahora nos encontramos en esta situación, porque además nos encontramos con una situación de crisis social, económica y política a nivel nacional muy profunda, que o se revierte o vamos a condiciones mucho más peores de vida, ¿no? Y eso ya hay en algunos lugares que ya lo peor ya no sabes qué es lo que es, ¿no? El hambre, la miseria, la violencia social, la delincuencia, la corruptela, la inseguridad, el trabajo que nos rinde, los trabajadores son pobres. Recién llegaba acá, cuando llegaba acá a tu estudio, veía a la gente de la municipalidad trabajando en la recolección, ¿no? Gente que cobra 30.000, 40.000 pesos, mientras el intendente cobra más de 1 millón de pesos, está en blanco, como todos los funcionarios políticos, tiene obra social, tiene aporte jubilatorio, y esta gente no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, se los tienen que hacer ellos, no tributo. Y trabajan en relación de dependencia para la municipalidad, pero en negro. Hasta eso ha llegado el Estado, ¿no? Y lo naturalizamos nosotros. Claro. Un Estado, ¿cómo sea la corrupción? Que contrata en negro. O sea, si vos acá te cae una inspección de la FIP o de la Subsecretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, y te engancha alguno en negro, el juicio que te come. Claro. Pero los políticos pueden esclavizar. El mayor trabajo en la municipalidad es trabajo en negro, no el trabajo en negro. Los bonos que le dan a los jubilados del ANSES es plata negra. No es un papel. La situación de los jubilados. Estaba escuchando, ayer veía una nota de ¿te acordás Alarcón, el que era actor Alarcón? Sí, Pablo Alarcón. 70.000 pesos de jubilación. La caja de abogados del foro de abogados, ese desastre, 40.000 pesos. Ese desastre que tenemos de caja, y yo no sé, los abogados. Fíjate, ¿Eso para jubilarse usted? Sí, los jubilados. Los letrados, ahora de 40.000 era de 25. Los letrados, los supuestos, los doctores. ¿Cómo podemos ser tan inútil de tener una caja de jubilaciones que nos dé 40.000 pesos? ¿Cuánto van a cobrar si te jubilas? Y hoy día 40.000 pesos te cobran los jubilados, creo que lo han subido. Es una vergüenza, ¿no? O sea, pero ¿han estudiado para qué? Es una estupidez, pero una estupidez. Fíjate cómo estaremos de decadentes los abogados, que permitimos eso, que permitimos tener una caja, que la hicimos para evadir el sistema previsional general, lo salió palpó. Bueno, fue un negocio que hay que atribuírselo al menemismo también, que no deja de ser peronismo, cuando se mandó cuando privatizó el sistema. Claro, pero No, pero sí, pero me quiero decirte, cuando el ANSES empezó a tomar, es decir, las provincias, a nivel ANSES, Córdoba creo que no lo hizo, no sé qué otras provincias tampoco, no, pero el resto fue a parar a... La caja de Córdoba se consolidó, es más sólida, tiene mayor, es mejor, pero nosotros acá, yo todavía me acuerdo, porque yo era parte de las asambleas, de las discusiones que se hacían. Aquí el objetivo era ver cómo no pagabas y no caías en el sistema privado. Generaste una situación inviable que, bueno, ahora nos sacan todos los meses plata, pagamos, nos encarecen en los juicios, lo terminan pagando muchas veces los clientes. Esta Argentina desordenada, donde vos
Desordenada. Tenés que hacer la transferencia del vehículo, te sale una fortuna. El otro día me decían que sale la transferencia 100, 120, están todos locos. O sea, un curro, nosotros los abogados pagamos matrícula. En San Luis la matrícula la registra la Corte de Justicia. Los médicos se matriculan en el Ministerio de Salud. ¿Cuánto pagan de matrícula? Nada. Si tienen su colegio, tendrán su sindicato. Nosotros tenemos que pagar la matrícula. Está privatizado el pago de la matrícula al foro de abogados. ¿Y quién recauda eso? El foro. El foro es una estupidez. O sea, son todas estas corporaciones, todas este desorden que tenemos, que nos lleva también a incrementar este caos que nosotros vivimos, ¿no? Esta falta de racionalidad, de practicidad. ¿Cuánto hace que vos litigás en San Juan? Mira, no sé, pero ya pasé los 25 años porque me dieron la medalla, es el parámetro. ¿Vos de plata? Pero, de 25 años, sí. Y la justicia deteriorada, en una caída en picada. Esto te lo dicen todos los colegas, no es que te lo diga yo, y las encuestas sociales, el nivel de satisfacción de la sociedad con lo que produce la justicia, vos lo tenés, el 80% de la sociedad está disconforme, ¿no? Entonces, bueno, todo este caos es una situación muy difícil. ¿Cómo hacemos para revertir todo esto, ¿no? Y cuando nosotros en la política vemos todas estas situaciones, ¿no? de peleas estúpidas, donde priman los intereses individuales, de políticos enriquecidos, esta casta. Si hay algo que para mí es lo fundamental, por lo cual Milei entra en la sociedad, es porque describe lo que nosotros estamos viendo. ¿Cómo no va a ser una casta para los que están acá afuera de tu estudio, barriendo y limpiando nuestras calles para mantener nuestra higiene y seguridad y salubridad, que ganan 30.000, 40.000 pesos mensuales, mientras ven que la municipalidad tiene como 250 ñoques en la Secretaría de Gobierno, que todos los funcionarios cobran en blanco, todos llegan en sus vehículos potentosos, obra social, tienen todos privilegios, porque eso al lado de lo que sufren los compañeros que están y las compañeras barriendo ahora acá en la puerta de tu oficina. ¿Cómo no va a ser una casta eso? ¿Cómo no va a tener una casta cuando vos ves los funcionarios del gobierno que hacen ostentación? Gente que no labura. Mira, ¿sabes lo que me contaban en algunas reparticiones públicas ahora? Cómo está cayendo gente que no ha ido nunca y es planta permanente. O sea, ha sido ñoqui. Y está cayendo ahora porque como se va, como se hundió el barco. A tomar el trabajo. Cada distinta, varias reparticiones me lo han dicho gente que trabaja en la capital, ¿no? En la provincia. En la Estado provincial, no, en todos lados. En la capital es el paraíso de los ñoquis. Fíjate vos, hay una ley de responsabilidad fiscal que dice que la estaban exponiendo en Buenos Aires. El otro día veía una nota del gobierno en junio, la han puesto en Buenos Aires, la gran ley, que dice que vos tenés que publicar todos los meses los datos contables, ¿no? del municipio. Y trimestralmente, además, todo lo que tenés que hacer trimestralmente. No la cumplen. La Municipalidad Capital, por ejemplo, el año 19, no. ¿Vos sabés los números? Yo le he pedido por notas a la Municipalidad de la Capital, en expediente, que me diga cuáles son sus ingresos, los contratos, cuánto gasta el personal, no lo podemos saber. Se lo niegan. ¿Sabés lo que me ha contestado Mordache? Que no tengo derecho a saberlo, que vaya y vea el presupuesto, que se aprueba todos los años, o vaya al Tribunal de Cuentas. Denunciás las cosas al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas brilla por su ausencia, no ataja un penal, el peor arquero. Arquero. Eso te hacen para que perdas el tiempo, además. Si vos te guías por el Tribunal de Cuentas de la provincia y por los delitos de los poderosos o los delitos de los funcionarios públicos que pesca Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal de la provincia, vos tenés que decir que San Juan es Finlandia, no hay corrupción, Dinamarca. ¿Entendés? Entonces, no funciona. Acá no funciona el Estado como tiene que funcionar. ¿Entendés? El propio Estado es el verdugo. Entonces, ¿cómo no va a entrar el tema de la casta? Porque además el Estado en sí no es bueno ni es malo. Son las personas que están en el Estado. En Estocolmo hablaba con un representante
del partido, un partido de gobierno, y hablando de estos temas de lo público y lo privado, y me dice, mirá, nosotros acá ponemos lo que anda. No estamos en ese debate. El Estado sabemos lo que tiene que hacer, los temas fundamentales, pero, por ejemplo, el transporte es público total, es de primer nivel. De primer nivel, tanto tenés marítimo, porque tiene mucho mar, mucho río, el Báltico y todo lo que es eso. Y muchas islas, llenas de islas. Tiene transporte marítimo, transporte de trenes, transporte colectivo. Ni hablemos, ellos usan mucho la tracción a sangre, se usa mucho la bicicleta y todos son muy ecologistas. Pero todo es público, el transporte, de excelencia, de primer nivel. Si eso anda, y anda bien, perfecto, pero acá el transporte es un curso para un sector de empresarios. O sea, está siempre pensado en el negocio. Allá son prácticos. Pero así como tienen el transporte público, que es fundamental, las empresas tienen una libertad de empresa muy grande. Son uno de los países con mayor libertad empresaria. Dejan que la gente produzca, genere actividad económica de servicio. O sea, no está esa dicotomía. No, que el Estado no puede ser empresario, que sí puede ser. ¿Acaso no hay privados corruptos? ¿Cuál es la diferencia? Que ya no son corruptos. Han controlado la corrupción y trabajan de acuerdo a lo que dice nuestro preámbulo de la Constitución, el bien común. Si el transporte público anda con el bien común y no es corrupto, bárbaro, ¿qué problema hay que lo maneje el Estado? Ahora, si lo hace mejor un privado y nos sale más barato, bárbaro. El problema es que en el medio está la corrupción y los intereses personales y corporativos. Y como consecuencia de todo ello, Horacio, el sindicalismo juega un papel, ¿no? Bueno, el sindicalismo argentino no tiene nada que ver con el sindicalismo de décadas atrás. El sindicalismo en otros países desarrollados del mundo ¿cómo es? Es muy fuerte. En Alemania, en Europa, en los países nórdicos ni hablemos. Hay niveles, hay algunos sindicatos que hasta no hace poco tiempo tenían el 100% de sindicalización. Por ejemplo, el sindicato docente sueco, Lärarförbundet, o el sindicato de estatales danés. ¿Sabes lo que es 100% de sindicalización? O sea, todo el mundo está afiliado al gremio. Hay una conciencia gremial muy fuerte. Yo lo he podido apreciar con los trabajadores de la salud, por ejemplo. Como por ejemplo en lo político general, medio que no le dan bolilla, pero en lo gremial son... no, te voy a contar una anécdota. El sindicato municipal, el comunal sueco, hizo una vez una fiesta, donde derrochó mucha plata, ¿viste? Una fiesta de festejo, no sé qué, había joda, chupe, todo. Se enteraron los afiliados porque salió a la luz pública tremenda fiesta del sindicato municipal, comunal. ¿Sabe cuántos afiliados le renunciaron una semana? 20.000. O sea, la conciencia gremial y la exigencia gremial es muy fuerte. Y imagínate si le hacen eso al PP. Al PP. Si tuvieran que renunciar los afiliados, o si renunciaran por las malversaciones que hay, por los gastos superfluos, pagan el vóley, pagan el esto, pagan el otro, que tiene que ver con la actividad sindical. Bueno, un escenario para que puedas también vos conmigo analizar esto, tiene que ver, Horacio, con, por eso has marcado el tema de la ley de Lehman, la modificación del régimen electoral y todo, para que lleguemos también a una decisión que eso podría ser con cualquier ley cuando se entrega el mandato o no. En este caso, hay que... Y déjame que te cierre la idea y entramos a eso. Yo que veo en estos lugares, que ahí, cuando se habla de pacto social, acuerdo social, ahí hay acuerdo primero de sectores sociales, de clases sociales, si querés llamarle así, de mantener un régimen de convivencia, de mantener un régimen de honestidad, de mantener un régimen de racionalidad, de diálogo político. Ahí los empresarios no son especuladores financieros y acuerdan con los trabajadores pautas de convivencia y de desarrollo. En nuestro país, y la clase política sigue y se inserta en esa lógica. Vos tenés
suben los conservadores, suben los liberales, suben los socialdemócratas, tenés los verdes en los gobiernos, tenés la izquierda. No cambia tanto cuando sube uno. Hay pequeñas, pero como que todo empujan en base a ese acuerdo social, se respeta el contrato social, no hay traidores del contrato social, en función de intereses individuales. El empresario produce, tiene su ganancia, tiene responsabilidad social empresaria, los convenios colectivos de trabajo son la pata fundamental para ordenar el sistema salarial y los derechos de los trabajadores pelean por sus derechos, no son empresarios, son trabajadores y son luchadores. Entonces, la clase política se amolda. En este país, la oligarquía, como le llamamos nosotros, como se le suele decir para graficar a ese sector que entiendo yo que es de la parte financiera, el sector de la especulación financiera, los sectores que quieren llenarse con el tema de la exportación y no poner nada, más los intereses transnacionales, no quieren ningún acuerdo social. Entonces por eso vos tenés posturas políticas irreconciliables, porque los actores políticos representan esos intereses. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo vamos a armar y a esos intereses le es funcional la clase política corrupta? Le es funcional la corrupción. Le es funcional que con un 1% del Producto Bruto Interno vos banques todos los planes sociales para que la gente no le prenda fuego a este país. Entonces, hay una estructura de poder armada donde esa casta política es funcional a todo eso. Ojo al piojo. Y muchos suben que por más que hasta siendo de ellos como Macri, o por más que vayan con intenciones buenas como Alberto Fernández supuestas en la campaña, se encuentran con esa estructura de poder y no pueden. Y no se recuestan sobre los sectores populares para tener la energía, como decía Roosevelt que le pedía en la época de la depresión a los locos, organícense, le decía a los sindicatos americanos, organicen el movimiento, no, si no estos me van a comer. Ustedes no saben con los nenes que estoy yo sentándome a discutir. Entonces, estamos en esa situación, en un momento, creo yo, de recomposición, donde ha caído ya, ha llegado a un límite, la sociedad está asqueada, la sociedad está podrida, y bueno, y en San Juan se expresa eso, ¿no? Está podrida, y tenemos que el 90% está en contra del líder político, que hasta no hace poco era como una esperanza para los sanjuaninos. Claro. Una esperanza, lo tomamos, lo votamos, joven, dijo va a renovar, no, resulta que vino a profundizar un montón de desgracias como la que vamos a hablar ahora, la de la justicia. Entonces, en ese estado creo que nos encontramos, ¿no? Claro, y por eso te quería preguntar, porque cuando estos alargues van generando ideas de que voy a gobernar hasta el último minuto, y no se dan cuenta que hay modificaciones que pueden hacer y pueden dañar también el interés general. Bueno, lo que ha hecho con las leyes electorales el gobernador ha sido un papelón. O sea, realmente, porque aparte es tan evidente para la gente. No es que está haciendo un mejor sistema electoral para los sanjuaninos, para que haya más democracia. Yo particularmente, por ejemplo, estoy con el sistema cantonista en la parte legislativa de la elección directamente de los ciudadanos del representante, que no vaya en la lista del partido, porque si no después los diputados son como los que tenemos ahora, son todos forros del gobernador, forros del que va a la cabeza de lista, son todos soldados. Tienen que surgir liderazgos territoriales serios, de dirigente que lo elija el pueblo, lo pueda revocar el pueblo, el modelo de Cantoni, no el modelo mío, el que defendía a Cantoni siempre, ¿no? Que tampoco es de él. Tiene milenios. Y con Cantoni que claro, le dio participación a la mujer. Claro, ¿no? Claro, trabajaba, modificaba el sistema electoral en función del beneficio de la mayor participación. Ampliaba derechos. Como debe ser. Claro, no ahora, que armás toda una batería electoral porque sabe que venía en esta decadencia política y todas las posibilidades que tenía de derrota. Eliminó las PASO, tuvo el conflicto de las PASO. Después me parece que Gioja se equivoca cuando le permite armar todo este mamarracho de la ley de lema, porque la gente visibiliza que ya Gioja no era opositor.
sino que había transado de vuelta por este mamarracho electoral. Y terminamos con este capricho de querer hacer a toda costa, o sea, yo creo, honestamente, creo que no estamos, en este momento histórico, tenemos que volver al sistema cantonista, al sistema de Perón. El gobierno durante 6 años y sin reelección. Se acabó. Debería ser así. Sí, porque se atornillan en el poder. O sea, no podemos nosotros en este momento, tenemos un alto nivel de corrupción. Se atornillan en el poder. Tenemos mecanismos de control institucional como es la selección de jueces, que quedan durante 20 años en manos de una persona o de 2 personas. Bueno, y le quitó derechos Gioja al Tribunal de Cuentas. Entonces, claro, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas debería ser elegido por voto popular y para mí, y debería... En Córdoba es así, ¿no? Sí, pero debería ser separado de las elecciones. En Córdoba ha contribuido mucho que haya elección popular. Tendría que ser separado de las elecciones generales. Si nosotros tuviéramos muchas elecciones para elegir cosas positivas que armen una estructura de poder que nos potencie para adelante, no un montón de elecciones que nos tiran para atrás y nos, como decís, bueno, hace gastar plata al cohete, al pedo, para decirlo así. Bueno, elijamos un montón de veces. Suiza elige cada 2 por 3. Hasta cuando hay que cortarle la cola a los perros, no cortársela, plebiscito. Bueno, pero viven en Suiza. Claro. El único argentino que yo conozco que tiene departamento en Suiza es Gerardo Martínez de la Uocra, que se la pasa allá por las reuniones de la OIT, o sea, me dicen que vive mucho tiempo en Suiza. Entonces, entonces no estamos trabajando para mejorar el sistema. Fíjate vos cómo son los consejos deliberantes en algunos países nórdicos. O en España. En España, vamos a España, un ejemplo de un municipio español como Sonda. Ahí el Consejo Deliberante es totalmente ad honorem. Ad honorem. Tiene una estructura donde el Ejecutivo arma todo, tiene para la participación, pero los concejales, como es un pueblo muy chiquito, son ad honorem, son vecinos que quieren, son honorables, que quieren participar en el desarrollo de su alcaldía. Y son honorables. En el municipio ese que estuve, el tercer intendente más votado de España. De 12 concejales tenía uno. Es un intendente de izquierda, que además es uno de los que ha sobrevivido a todos estos cambios que ha habido. Lo quiere mucho la gente, lo votan desde los franquistas hasta los comunistas, todo. Tenía de los 12 concejales, 11 eran de él. Pero tuvo un cuerpo de honores, pero no eran de él, que es la diferencia. O sea, eran de su proyecto político, compartían con el proyecto. Los principales opositores que tenían los concejales. Fíjate vos, ¿cómo querés que yo haga algo? Me agarran los míos, me matan. Entonces, yo le preguntaba, ¿cuántos cargos políticos tenés en el municipio? Y yo, 2. ¿Qué? 2. Sí, yo y mi secretario. Todo lo demás es personal de carrera, y además hemos hecho un convenio colectivo, yo siempre chiquito, para que ellos tengan bien regladas sus condiciones de trabajo, tengan sus derechos, que nos sirva más para mejorar la productividad del municipio para los vecinos. Un municipio como Sonda, ¿cuánto gasta Sonda en política? Más que Francia, en proporción al Producto Bruto Interno que tiene, en proporción a los recursos del Estado, más que Alemania, en política. Entonces, no es que estamos produciendo modificaciones políticas a leyes electorales, a los sistemas, ni siquiera hay propuestas, porque ni siquiera hay propuestas. En beneficio de la gente, en hacer un Estado más eficiente, mejor. No, estamos haciendo todo para incrementar la maraña de corruptela, de gastos ineficientes, de transformar en cajas de empleo a las instancias políticas que tienen. El tradicional peaje. Por ejemplo, algunos municipios en Estocolmo tienen algunos distritos ahí, algunas alcaldías de Estocolmo, tienen 2 concejales part-time, que son los más grandes, 2 o 3 full-time, que son los que llevan el movimiento, y la mayoría es ad honorem. Entonces, cuando vos vas a votar, el interés no es el de la casta, el interés que prima es el del vecino. Ahí está la excelencia. ¿Me das cuenta? Son sistemas que han ido superando, por así decirlo, toda esta falencia que tienen los sistemas políticos
que se transforman, en vez de darle solución a la gente, le generan más problemas. Y se transforman en botines de guerra de los que llegan a esos lugares, en vez de ámbito de la solución de los problemas de los ciudadanos y de los vecinos. Entonces, lo que hizo el gobierno de la provincia, con todas las leyes electorales, también fue un punto muy en contra, que la gente lo visibilizó claramente. Claro. Está armando toda esta transfugada para jodernos. Y ya lo último, terminar con esa ley de lema de terror, donde vos votás al que votás, no lo está votando al otro. Así hay algunos municipios, por ejemplo el de 9 de julio, donde el que ganó, perdió. Es una cosa, una fórmula inédita en la política, en los sistemas políticos. O sea, trampa, para conservarse en el poder, para conservar los privilegios, para conservar toda esa estructura de personas, que es lo que tan bien grafica esa palabra casta, que en España, por ejemplo, la utilizó Podemos cuando salió a anunciar un grupo de izquierda, que acá la utiliza Milei, y que de la gente realmente está asqueada, porque además una cosa, la casta en la realidad económica y social de todos los españoles es una cosa, pero la casta en este país, con la miseria que hay, es otra, más grave. Entonces, bueno, ahí nos encontramos. Claro, ahora Horacio, la verdad es que esto de los buenos ejemplos sobre la base de la experiencia recogida en el mundo que te ha tocado conocer, es importante porque es necesario que mejoremos el sistema nosotros, pero que básicamente, lo dijiste también vos, el tema moral, ¿no? Que es mucho más trascendente. Pero hoy se da la circunstancia que, como digo, faltan pocos meses para entregar el poder y hay 14 cargos que se quieren nombrar y se quiere aprovechar que esos nombramientos vayan en beneficio mío del que me estoy retirando. No sé si Uñac va a volver en el 2024, en el 2000, no sé si me entendés, ¿no? Sí, ahí hay que dividir para mí dos problemas. Un primer problema es sistémico, o sea, y de toda la dirigencia política de San Juan, desde la reforma de la Constitución del 86 a esta parte. Es otro plano el nacional, lo vamos a discutir el provincial. La Constitución de la provincia de San Juan, del 86, el artículo 216, que te lo voy a leer para que la audiencia... El 216. 216. A ver. Dice, una de las funciones del Consejo de la Magistratura, en el inciso 3, organizar y resolver los concursos abiertos de antecedente y oposición de las vacantes e integración de ternas de nombramientos para los cargos de jueces, fiscales, bueno, todo lo que tiene competencia el Consejo. ¿Esto se ha modificado? No. Sigue. Esto está vigente. ¿Vos has visto alguna vez un concurso de oposición? ¿Has visto que algunos rindan para ser juez? Pero no se cumple con eso. Eso te digo, o sea, todos los jueces, magistrados, fiscales, bueno, todos los que se eligen por el Consejo de la Magistratura, desde el 86 a esta parte, desde mi punto de vista, conforme ese artículo de la Constitución, están elegidos de manera ilegal. Porque no se ha cumplido con los concursos públicos de oposición antes. ¿Vos has visto alguna vez un examen de algún juez? Ya no hablemos de que lo elijamos, que eso sería lo ideal para mí. ¿Vos has visto algún examen de algún juez? No. Bueno, entonces ahí tenemos, se juntan en la piecita, hacen la entrevista trucha, pero sabemos que los teje-maneje de poder pasan por... No, pero eso sería lo de menos. Punto 1. Hay un problema sistémico. Yo, además, creo que es un fracaso esto de los consejos de la magistratura. Mira, me decía, ¿te acuerdas del Indio Augusto? Claro. Me decía el Indio Augusto cuando estábamos en el Foro Abogado, en el año 2005, no me acuerdo cuando estuvimos. Ganamos el Foro Abogado, estuvimos con el Indio Augusto, después fue el último foro combativo que hubo, ¿no? Le metimos un juicio político a la Corte. Era presidente justamente el Indio Augusto. Primero el Indio Augusto, después Carlitos Vila, también vicepresidente Carlitos Vila. Bueno, los últimos... Voy a tomarlo a ellos dos. Carlos Vila, un gran amigo, Indio Augusto, grandes personas, excelentes colegas, abogados. Bueno, con el Indio, me decía el Indio que a mí me ponía los pelos de punta. A los jueces lo tiene que elegir el gobernador. Indio, ¿cómo va a elegir el gobernador? ¿Cómo le vas a dar al Poder Ejecutivo que elija a los jueces? Al que te concentramos el poder. No, me dice, pero un tema muy simple. Así vas a saber quién lo eligió cuando tengas que protestar, cuando tengas que calentarte por un fallo.
te le vas y te le plantás en la casa de gobierno. Vos lo pusiste a este trampo. Fíjate vos ese razonamiento. Y después Carlitos Vila, posterior presidente, que él había participado en la reforma constitucional del 86, era un joven militante, creo que estaba en el Partido Intransigente, el Radical, no sé. Me dice, mira, nosotros no, evidentemente el Consejo de la Magistratura que diseñamos no sirvió. No sirvió. No sirvió, porque él me lo decía, no sirvió, porque el que concentra todo el poder, maneja el Ejecutivo, maneja el Legislativo, tiene la influencia determinante para poner los jueces, pues tiene esa mayoría y encima se apodera, como se apoderan acá del foro de abogados, los intereses. El foro de abogados se ha transformado en una agencia de colocaciones en la justicia para muchos abogados, ¿no? Van ahí, militan para conseguir un cargo de juez, fiscal y todo lo demás. Hasta esa decadencia tenemos. Bueno, entonces me decía Carlos Vila, hemos fracasado. El Consejo de la Magistratura no sirve como esto, hay que rediseñarlo. El bloquismo, la alianza, creo, al final de la alianza, sacó una ley donde ampliaba el Consejo de la Magistratura, le daba participación a las universidades, reglamentaba esto, el concurso de oposición y antecedentes y todo lo demás, más parecido a la justicia federal, y subió Gioja y la derogó, la eliminó. Entonces, la derogó. Entonces nosotros tenemos, punto 1, no se cumple el artículo 216, como dice la Constitución. Y encima, las instituciones que están ya son fallidas y falibles. O sea, eso es un problema. Y después tenemos otro problema. ¿Qué ha hecho la clase política? La casta política, como le dice Milei. Cuando había un equilibrio político entre el radicalismo, el peronismo y el bloquismo, más de alternancia, ganaban los radicales, ganaban los bravos, el peronismo tenía fuerza, estaba en la lucha. Se repartían un poco los cargos. Hacía un acuerdo político, repartimos. Repartimos los cargos, que eso ha operado hasta el día de hoy. Pero cuando viene una hegemonía muy fuerte, como con Gioja o con Uñac, y pasan a tener un control político del sistema muy fuerte, con un alto respaldo social, bueno, directamente lo ponen ellos. Manejan el foro, manejan el Ejecutivo, manejan la justicia, bueno, el representante de todos los estamentos, lo ponen ellos directamente. Y así ha pasado. José Luis Gioja tuvo mucho poder cuando nosotros un juicio político que le iniciamos a la Corte de la provincia de San Juan, con el foro de abogados, que por ahí me decían algunos fue un error iniciar un juicio político, teníamos que haber hecho denuncias penales, juicios civiles por las cosas puntuales que le demandábamos, porque se la dejaste servida a Gioja. Si Gioja le perdonó la vida a la Corte, que superaba las cualidades para irse por destitución por juicio político, hablemos nomás de los nombramientos en el Poder Judicial del personal, todo ilegal. Entonces, con eso ya estaban para irse. Pero le dio el poder al flaco para el flaco, bueno, vengan acá, yo los voy a perdonar, pero a mi bolsillo. Entonces se concentró. Tenía el representante en el Consejo de la Magistratura, del Ejecutivo, del Legislativo, y después ganó el foro. Por eso venía la lucha por ganar el foro de abogados y del peronismo siempre. Y además era la cajita, como te digo, de empleo. Entonces, eso ha venido pasando hasta ahora. Y que con el gobernador Uñac pensábamos que iba a haber una transformación institucional positiva. No, se profundizó. Y ha llegado a niveles de asquío, vomitivos, todos estos procesos. Preguntáselo a cualquier litigante, no me traiga a mí acá. Es más, preguntáselo a miembros del Poder Judicial, porque yo tengo muchos amigos. Entonces el problema no son los miembros del Poder Judicial, es la política. ¿Qué hace con el Poder Judicial? Si un muchacho quiere ir a ser juez porque tiene un conchavo que va a ganar 2 palos, tiene estabilidad, quiere seguridad, y bueno, ve la oportunidad, el poder político, me subordino. Porque además nosotros deberíamos, para mí, tener un poder judicial electivo, como se eligen los legisladores, se eligen los gobernadores, que se elijan los jueces, por voto directo. Si nos equivocamos, me equivoco yo, vos y el resto de la sociedad. No se equivocan 3 tránsfugas democrática, que lo hacen por intereses personales. ¿Me entiendes? Bueno, acá se quiere hacer este tipo de designaciones. ¿Cuáles son las novedades que tenemos? Ahí vamos en ese tema. O sea, se ha generado todo este sistema de abuso, ya alevoso, de acomodo, terrible. No por idoneidad, no existe la idoneidad. Existe el que le responda al poder político, que sea amigo del poder político.
Y terminamos con un gobernador que ha sido rechazado por más del 90% de los habitantes de San Juan, que a meses de irse quiere producir la selección de muchos cargos donde inclusive los principales anotados en la fila son desde el asesor letrado de la Casa de Gobierno, funcionarios de la Secretaría de la Gobernación, letrados de las municipalidades que gobierna, papá. Y para colmo, vos hablas con muchos periodistas, ya saben hasta quiénes son los que van a salir en cada cargo, porque ellos están hurgueando ahí en quiénes van a ser. Ha salido el vicegobernador electo, Fabián Martín, a cuestionar. Muy bien. A ver, con Marcelo Rego y Fabián Martín son los dos abogados, ellos nos apoyaban en el foro, inclusive en su momento. Han litigado. Han generado una expectativa en este sentido. Lo que ha dicho Fabián Martín es una expectativa, porque hay que abordar todo este problema. Este deterioro inmenso institucional que tenemos en la provincia, que lo sufrimos los ciudadanos. Porque, a ver, no es abstracto esto, porque si vos me decís que ponés jueces que respetan la Constitución, no, tenés jueces vulnerables para violarla. Cuando yo he ido con casos, por ejemplo, para seguir con el ejemplo acá de tu radio y tu zona, a decirle a un juez, mire señor, esos muchachos que están barriendo la calle no son empresarios, son trabajadores en relación de dependencia. Y dice la Constitución que le tienen que pagar un salario mínimo, tienen que tener vacaciones, tienen que tener aporte jubilatorio, tienen que blanquearlo, dicen las normas que tiene que estar en blanco. ¿Por qué lo va a tener en negro? Si ellos reciben orden del intendente, trabajan al municipio y nos prestan a los vecinos servicios. ¿Por qué? ¿Sabes lo que te dice un juez? No, esos muchachos son monotributistas. Ellos han decidido estar así, para hacerlo sintético. Eso nos ha dicho la justicia y hemos llegado a la Corte Suprema. ¿No se ha expedido todavía? Se ha expedido. ¿Y te voy a traerlo. Eso. ¿Qué dice la Corte? Que es un acto propio. Ellos han decidido estar así. Claro. Ahí se le aplica el derecho privado. ¿Por qué lo ha hecho la justicia? Porque la presiona el poder político. Pues imagínate vos, si la mayoría de los trabajadores de la municipalidad están en negro y estaban en ese momento los de la provincia. Ahora la Corte está haciendo contrataciones. La Corte anterior no contrató a nadie en negro. Esta sí. Esta ya empezó a hacer contratos, me han dicho ahora. Contratos privados, por civiles. Entonces, te das cuenta por qué. Si vos vas a la justicia a cuestionar una flagrante inconstitucionalidad con la reforma a las leyes electorales que hizo el gobernador o su propia postulación que se daba contra la Constitución de la provincia, y los jueces te fallan a favor, y al que te falló en contra, como los jueces de lo contencioso administrativo, porque ellos tenían más afinidad con Gioca, le fallaron en contra, y ahí fue la influencia de Gioca, la que me parece a mí la que más pesó. Después le sacó Uñac la competencia en contencioso administrativo, se acabó, los muevos. Se la sacó la Corte, pero evidentemente fue un castigo por fallar, claro, porque contencioso administrativo son jueces. Había una jueza y una cámara específicamente que para la materia. Ahora la materia contencioso administrativo la dispersaron en todos los jueces civiles. ¿Por qué? Porque no les respondieron. Lo llamaron entonces, ahí te das cuenta vos que no es ahí funciona el autoritarismo. Este desastre nos impacta a nosotros en todo, todos los días de nuestra vida. Se da esto que estás diciendo vos de Tetamanti. Se dio en el Tribunal de Cuentas cuando se eliminó el artículo que podía mandar el Tribunal de Cuentas a la justicia criminal. Sí. La justicia penal. A ver, decime cuántos corruptos pilla la justicia penal. No. A ver, Cuatropani, que es un especialista en perseguir carteritas o ladrones de celulares, la flagrancia y todo lo demás. Un hombre que no concursó para ser fiscal. Claro. ¿Cuántos corruptos pilló? O sea, te vuelvo a decir, o vivimos en Finlandia, o ellos no andan. Hay dos alternativas. O somos el lugar más honesto del mundo, tenemos el Estado más puro del mundo, donde no hay ningún tipo de corruptela. Somos Finlandia, o el sistema no anda, una de dos. Y quienes lo motorizan no andan.
nadie sabe, lo quiero decir acá contigo que sos abogado, el fiscal general de la Corte, que creo que también se está por jubilar. Hay varios que están... ese muchacho, desde que fue nombrado fiscal, que fue en la época de Cato Roja, ¿no es cierto? Ese muchacho pasó a integrar una mesa de notables de un medio de difusión, que se llamó La Cena de los Jueves. Creo que subsiste todavía. Bueno, ahí se bajaba, no solamente línea, se bajaba en eso. Entonces, cuando vos participás de esos encuentros, es porque realmente no te importa lo que te diga la gente. Tenemos que tener una clase política que eso es la K. Tenga una cultura institucional de respeto a las instituciones, de trabajo por las instituciones, que realmente vaya hacia el bien común y que no responda a intereses corporativos, intereses personales. Vos mirá lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial hacen la mímica de los concursos, ¿no? Es una mímica. Primero lo tendría que hacer otro el concurso. Tu patrón no puede ser el que te haga un concurso y te evalúe y te califique. Tiene que calificar un tercero. O sea, y metieron los concursos en el año 2001 por la acordada 09 y 010, por la crisis social que había, los cuestionamientos que había en los acomodos de la justicia, acordate vos, sacaron esa acordada de los concursos que después la violaban de cabo a rabo. Después la modificaron esa acordada, acordate el caso Recio y todo lo demás, modificaron esa acordada y armaron otra cosita así como para darle legitimidad. Entraban algunos por idoneidad y en el malón metíamos. ¿Entendés? Pero por empezar yo lo cuestiono porque no puede hacerlo. Primero tiene que ser público, abierto, ni siquiera participa el sindicato judicial. Claro. En los concursos. Si participara el sindicato, fuera transparente, bueno, puede ser que estés ahí. Si no, tiene que participar un tercero. Entonces, cuando vos tenés los resultados de los ingresos, te das cuenta, no puede ser. Tenemos dos posibilidades. O hay algunas familias que genéticamente están hechas para integrar el Poder Judicial, para trabajar en el Poder Judicial, en esta provincia, se ha dado ese fenómeno, o hay acomodo. O son brillantes, que esos están hechos... Medalla de oro. Claro, tenemos una cualidad en esta provincia que hay familias que traen en sus genes la capacidad para tener que estar en el Poder Judicial. Entonces, bueno, Horacio, vamos a estar siempre invitándote. Bueno, acá sí, tenés que jugar un rol importante porque vos sos abogado, sos una persona objetiva y te gusta enormemente la profesión de abogado. Eso me lo ha dicho 1000 veces y creo que eso es bueno cuando uno quiere abordar todo esto. Y mirá, sobre todo a sumar, a aportar, estamos en un momento, por eso te digo, se abre otra nueva esperanza con Fabián Martín y Orrego. Vamos a ver. Yo en este punto tengo expectativas, pero que no me decepcionen, porque te vuelvo a decir, ellos en su momento, cuando estábamos en ese foro combativo que les digo yo, nos apoyaban, hemos hablado con ellos en varias oportunidades, conocen esta situación, y bueno, van a tener que remar contra fuerzas internas, fuerzas externas, las estructuras de poder que están. Sí, mirá, ya por ejemplo el fiscal de Estado también ya se quiere quedar, que es el abogado del Fiscalía de Estado, del Estado, no del gobernador. Claro, no del gobernador, pero es Fiscalía de Estado. Pero ¿quién es el que gobierna? Es como el abogado del que gobierna. Uñac no es Uñac en la Casa de Gobierno, es el gobernador. Entonces va a tener una estructura. Ya le quieren meter ahora todo, le quieren meter en el Tribunal de Cuentas, le quieren meter 14 mundos. Entonces y encima una demanda social muy grande por el malestar, por lo que está sufriendo nuestro pueblo. Entonces esperemos que esta esperanza dé algunos pasos positivos, con algunos que dé suficiente. Mira, con que cumple el artículo 216, inciso 3 de la Constitución, ya es como un paso a la luna. El paso de la luna, un pequeño paso, un gran salto de la humanidad. Así sería si se cumple con eso. Entonces, y estamos para proponer, para sumar,
Obviamente, en cuanto esto sea más positivo para la provincia, para nuestras instituciones, para los ciudadanos, y bueno, y si no, vamos a estar para luchar, para enfrentar, ¿qué vamos a hacer? Para los sanjuaninos. Claro, exactamente. Muy bien, hoy pasó en Los Intocables Horacio Rodríguez del Cid, abogado él, un hombre que con la profesión ha hecho muchas cosas. Nosotros nos ha tocado consultarlo también en otros planos, pero básicamente lo que importa en esto es que podamos decirlo con lo que cerró, cumplir con el artículo 216 de la Constitución del 86. Del 86. Que todo lo que se ha hecho a partir de ahí es ilegal. Para mí sí. Yo lo he planteado en las asambleas de foro. Claro, así que me parece que... Salvo que pase como dijo una vez el asesor letrado de gobierno, el doctor Lorenzo, ¿Qué dijo Lorenzo? Que había artículos de la Constitución que estaban en desuso, se habían derogado por el de hecho. No. Estaba en una audiencia así en el juzgado de Hacha. Terrible, Carlitos, sí, bueno. Bueno, eso lo marca al asesor letrado del gobierno. Bueno, lo vamos a consultar a ver qué dice de eso. Sí, Carlitos. Porque está bueno que pueda decirlo, ¿no? Es decir, mire, sí, pienso así porque esto. No. Hay otro problema también del gobierno provincial que se ha desviado tanto por sus intereses egocéntricos que ha perdido tanta distancia con la realidad. Habla de progreso en su campaña, que San Juan progresa. Yo digo, ¿cuál es el progreso de San Juan? Yo hace 50 años, San Juan tenía una tasa de desempleo parecida a la de Nueva York. Tenía el 4% de pobreza. El penal de Chimba era para 200 personas, una cárcel casi semiabierta. Los trabajadores, todos los que trabajaban, tenían sueldos en dólares comparables a algunos países de Europa. Nos tenemos un sueldo en dólares mucho más alto de algunos, el trabajador en general, ¿no? Y hoy día tenemos los sueldos en dólares más bajos del continente prácticamente. Tenemos 60% de la población bajo la línea de la pobreza, trabajadores que trabajan y están bajo la línea de la pobreza. Tenemos un penal de Chimba que ya no mete más gente presa porque no entran más de 1.800 personas. El hecatombe que ha generado Fragrancia ahí es tremenda también. El otro día me encontré con un oficial de justicia y me contaba un caso paradigmático. Dice, mira, me fui a la casa de una persona que estaba por un robo, le secuestré las cosas y lo notifiqué que tenía que ir al juzgado. No lo detuve porque no teníamos lugar. Dice, me dice, no lo va a detener. Dice, y le secuestré las cosas, quédate aquí en tu casa. O sea, para eso hemos llegado. O sea, esas tasas de desempleo, esas tasas de... ¿Cuál es el progreso? Yo quiero que me expliquen cuál es... Yo entiendo el progreso social en general. Si nosotros venimos en una decadencia, pero palpable. Yo cuando era chico caminaba por San Juan sin ningún problema, 10 años, 12 años, mi padre me llevaba a los espectáculos. Yo ahora a mi hija con 18 años no la dejo ni a palo, la tengo que llevar a traer a todos lados, por el temor. Claro. Vivimos en una inseguridad permanente. Los empleados públicos, los progresos en el empleo público. Todo el empleo público hace 50 años era planta permanente estable y había carrera administrativa. Hoy día, ¿qué es lo que es? Veamos cómo funcionaba la justicia. Veamos cómo funcionaba. Inclusive te voy a decir, muchos colegas más grandes, yo no lo he vivido, pero dicen que el margen de la justicia, hasta aún en los gobiernos militares, en las dictaduras terroríficas de los militares, hasta la justicia tenía márgenes de autonomía mucho más grandes que ahora, en muchas materias. Entonces, y la campaña es... ¿Qué progreso? El progreso de él, será de la casta. El progreso personal. Muy bien, Horacio Rodríguez, sí, con nosotros en este sábado en Los Intocables. Por supuesto, siempre está invitado Horacio porque es también un gran colaborador en aquellos temas que son de naturaleza jurídica, el derecho, ¿no? El derecho con la experiencia que él tiene y con las ganas siempre de trabajar. Así que hacemos la pausa acá en Los Intocables, ya venimos con más.